Okay. Can rival Africa in the complexity of its human past. Home to 1.2 billion people, the world's second largest population and second largest continent after Asia, the name Africa has always been intriguing. But have you ever stopped to wonder, as home to the first great civilizations, is it really possible to know how Africa got its name, and if the name Africa is even African? Is this the name ancestors used to refer to the motherland? And if Africa and Africans were robbed of their inherent way of life, their culture and their history thanks to slavery and colonization, Wait, bro. what if they were also robbed of the knowledge of the motherland's true name? This episode of Reason Africa was made possible by our fans on Patreon. If you'd like to gain early access to these videos before they are uploaded to YouTube, please consider supporting our channel on patreon.com/ReasonAfrica. As they say, what is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. This famous line from William Shakespeare's Romeo and Juliet is often used by those who underrate the importance of names in their attempt to play down the importance that so many people tend to place on them. This profound saying suggests that what matters is what something is and not what it is called. Simply, it means the names of things cannot affect what they actually are. If we adopt that interpretation, then the name Africa would be a name that in fact holds no meaning. So the question remains, what exactly is in a name? Well, history is in a name, tradition is in a name, family lineage, the past, the future, heritage and depth of culture are in a name. Honor and respect can all be found in a name. Therefore, the history of how Africa came to be named Africa is a profound question. According to many historians, what we today know as Africa is not the continent's true name. For a long time, the historical origins of the name Africa have been in dispute. A school of thought argues that the name Africa never originated from within the people, and her people never associated with the name. The theory suggests that the name Africa is derived from the name of a famous Roman invader named Leo Africanus, whose writings were used for some 400 years as one of Europe's principal sources of information about Africa. Following a series of wars between Rome and the ancient North African Empire of Carthage, which is present-day Tunisia from 264 BC to 146 BC, and victories in the Second Punic War, it is believed the name Africa was derived from the Roman invader's name. He later wrote a book titled A Geographical History of Africa, written in the 1400s, and he focuses on only the northern part of the continent. It is believed he never traveled south of the Sahara. The book was significant in shaping the idea of Africa for early modern Europeans who named the continent after Africanus. I can only imagine how objectionable it is for Pan-Africanist groups to accept that the name Africa has foreign connotations. Understandably so, names go much further than the individual to whom they are attached to. They tell stories of empires and civilizations. They draw pictures of pride, education and greatness that would be the envy of every artist. A name has the power to keep in memory struggles of the past and promise prosperity for the future. However, historians agree on one thing, that the name Africa was initially used to refer to only the northern part of the continent. Then, a few millennia later, it was used to refer to the whole continent after the Europeans continued exploring and learnt of the complete size of the continent, and the name that the Romans had originally used for what was their small province stuck. African historians vehemently disagree with the Louis Africanus theory, poking holes in the hypothesis and citing two reasons. First, Louis is a French name of German origin. The earliest evidence of French people and/or culture at the earliest dates to several centuries after the fall of Rome. Therefore, no Roman would have been named Louis. And second,
Referring to him as a European invader implies some cultural solidarity between the Romans and other European people. At the time of the Roman Empire, there was no European identity and no European culture. Not to say that there still is today, but there is certainly a distinct cultural zone in Europe which was not present between 1 and 300 AD. According to another school of thought, the name Africa has always been in existence before the Romans invaded the land. African history scholars argue that the claims that the name Africa never originated from Africans and was created by the Romans is totally false. The theory. Ok, más o menos están entendiendo sobre qué trata el tema, sus explicaciones, etcétera. O no están entendiendo nada. O se les hace muy difícil el acento o bueno, les da igual también, ¿verdad? O no les gusta el tema, etcétera. Más o menos le voy entendiendo. Pero ¿se te hace muy difícil el acento de él o la explicación del tema o? Como no sé si es como el acento o no sé. Ok. Bueno, según yo es más claro, ¿no? Porque lo hace más, no tiene el del inglés pues de los anglófonos nativos, ¿verdad? Como que es más, o sea, bueno, es que sí hablan en África, sí es el Zulu. Sí es muy, a mí se me hace bastante claro, pero bueno, no sé, a lo mejor es cuestión de acostumbrarse. Ahora vamos a continuar. Theory is based on information that the Greeks occupied Africa in 332 BC, followed by Romans in 30 BC, and that the Greeks already knew Africa with the name Africa, but had various pronunciations due to Africa's diversity in language. It is estimated that there are over 6,000 languages in the world, and over 3,000 of them are from Africa. Going by this theory, the name Africa could either have been derived from the Greek word Afrik, meaning free from cold, or the Phoenician word Afar, which means dust, or from Latin Aprica, which means hot or sunny. A further explanation is that the name Afri, which is Latin, was used by the Romans to refer to those who lived south of the Mediterranean Sea. The origins of the word Africa is nevertheless still a raging and very present debate. Undoubtedly, there is no unanimity on the sources and original meanings of the word Africa. The foreignness of the name reportedly once prompted Professor Wole Soyinka, the first African Nobel laureate in literature, to demand that the name Africa be dropped, and as an act of self-definition, he proposed the adoption of terms for Africa and African to be rooted in an indigenous language, preferably Abibirim and Abibiman from Makan, which is a language spoken in Ghana. So what was the original name of Africa? Multiple sources say Africa is said to be known originally as Al-Kebulan. The word Al-Kebulan is said to mean mother of mankind or garden of Eden. According to some historians, Al-Kebulan is the oldest and the only word of indigenous origin. It should be noted that before the word Al-Kebulan was replaced by the word Africa, Al-Kebulan was called many names, including Libya, Kofie, Otygia, and Ethiopia, with Africa being the latest. Al-Kebulan is the oldest name that has indigenous African origins and was used by the Moors, the Nubians, the Numidians, the people of the Carthaginian Empire, also called Carthagans, and finally, the people of Ethiopia. In the late 17th century, the name Africa is said to have been the new name given to Al-Kebulan, because the Europeans, during their explorations, preferred Latin names to others. Most of the names given to Africa, including Africa, were however used to refer to only small sections of the continent. Consider that Africa has a 250,000-year history of human life. While most of that is unrecorded,
Humans were almost certainly using language early on, and it can't be said definitively that they had a name or names for the continent. Perhaps in line with this newfound language, Africans should from now be referred to as Alkebulanites. Enjoy the sport of Alkebulan Cup of Nations or the All Alkebulan Games, the new free trade agreement to be named the Alkebulan Continental Free Trade Agreement, and the African Union to become the Alkebulanite Union. Perhaps also my comrade and YouTuber Wode Maya would also consider renaming his illustrious movement from Africa to the world to Alkebulan to the world. Let me know in the comment section below if you think Alkebulan has a nice ring to it and if Africans should adopt it, or if the name Africa still takes the day. If you enjoyed this video, please consider liking it, subscribing, and hitting the bell notification icon to stay up to date on all things Africa. Now, I have a playlist I'm gonna put on top of the screen right now that you should click on and watch if you'd like to have some better understanding of the continent. So go ahead and click on that and watch some of those videos. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Ok, ¿qué tal se les hizo el inglés de allá? Es más o menos el promedio de África, la verdad. Es un acento bastante, como dirían, el acento latino, ¿no? De nosotros. Es algo bastante estándar en África. Sí, porque yo siento que el acento que tienen, bueno, tienen como que muy marcado las palabras, como que las dicen muy marcadas y siento que está un poquito más fácil de entender. Sí, ¿verdad? Yo también lo siento más cercano a nosotros, ¿no? Como si dijéramos, si no hiciéramos tanto énfasis en el art, you, Africa, ellos dicen, the Africa, and in here we speak like this and we start to talk like this. O sea, mucho más, más sencillo aparte, siento yo, que es la forma en la que hablan, ¿no? ¿Alguien más que quiera decir algo o sobre el tema? No sé si les parece interesante. Si le cambiaran el nombre a África, al Kebulán. No sé, ¿qué opinan? Hay palabras más entendibles, ¿no? Sí, 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 sí. Sí es. Esto no está bien porque, bueno, yo no sabía eso de que si había un movimiento para cambiar el nombre a África, porque tipo, hace poco estaba viendo igual un video, ¿no? Sobre los orígenes de los nombres de los continentes. Y ya ven que a nosotros en aquí siempre nos dicen, no, es que América se le puso América por este tal Américo Vespucio, ¿no? Pero hay otras fuentes que nos mencionan, que a lo mejor no es cierto, pues que tal vez ese hombre ni siquiera existió. Hay otro, está en disputa el nombre. Hay unos que dicen que tal vez fue por la primera tribu que contactó Colón ya en la parte continental, que fue en Nicaragua, una tribu que se llamaba Merrick, que es por ahí que se le puso América. Merrick significa en ese idioma ya en Nicaragua, la, el viento que corre fuerte en las montañas. Y otra dice que es cuando los españoles llegaron hasta con los incas, ellos le decían Ameru, que significa forma de serpiente en Aymara, y que es por eso que así se le adoptó. Y bueno, la verdad me gusta mucho más que, que sea de un origen europeo, se siente mucho más americano, ¿verdad? Y hay otros, incluso había como que propuestas, pero no hay ningún movimiento aquí en América, que dicen que le llamáramos a América Tehuantantsuyu, que significa que la tierra entre océanos o algo así, en quechua. Está curado, esos movimientos. No creo que se logren ni nada, pero pues, bueno, ahí están. Sí, pronuncia mucho la R. Ro. No sé, algo más que quieran decir, si les pareció interesante el video, X o el acento, no sé.
Pues sí, es interesante bueno, la información como tal. Ujú. Bueno, si hay alguien que estudia relaciones internacionales, a lo mejor les gusta más, no sé. Sí, porque es más de eso, ¿no? Es más cultural, o si alguien estudia otro tipo de ciencias sociales o políticas, ahí pueden estar checando, igual si quieren checar el canal ese o si para seguir escuchando ese acento que se llama Rise in Africa. Sí, está bastante interesante. Sí, luego les pondré otro, también. Luego les pongo de este acento, este hombre es de Azerbaiyán, y tiene un acento bastante interesante, pero habla un inglés muy claro, para que vean, o sea, de un idioma tan diferente, también se puede tener un acento bastante entendible, la verdad. Bien, report. Sí, pero mejor lo vemos a la siguiente clase, de How China Became a Words Factory. Bueno, pues, bueno, vamos a continuar con el libro. Okay. Bueno, pues nos quedamos en la 25, ¿verdad? Describing places. Sí, es lo que vimos. Ajá. Ok, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Key language using quantity phrases. English has many different phrases for quantities when the exact number is not known. Entonces, desde el lenguaje usando frases de cantidad. El inglés tiene muchas frases para cantidades cuando el número exacto no es conocido. There are some buildings. Hay algunos edificios. Use some when there is more than one, but you don't know exactly how many. Usen some cuando, o algunos, cuando hay más de uno, pero no saben exactamente cuántos hay. There are a few buildings. Hay unos cuantos edificios, o unos pocos edificios más bien. Usen unos pocos para un número pequeño. There are a lots of buildings. Hay muchos edificios. Usen muchos para un número un número grande. Further examples using quantity phrases. Más ejemplos usando frases de cantidad. There are some trees. Hay algunos árboles. There are lots of mountains. Hay muchas montañas. There are lots of people. Hay mucha gente. There are a few cars. Hay pocos carros. Entonces, vamos acá. Write sentences about the image using a few, some, or lots of. Escribe enunciados acerca de la imagen usando unos pocos, algunos o muchos. Entonces, there are some trees. Hay algunos árboles. ¿Qué diría sobre la gente? ¿Hay mucha, poca o alguna gente? There are lots. There are lots of people. Vamos a reducirles muy grande la letra. Ok. De los edificios. Igual lo pueden poner en el chat. Adelante. There are a few. A few, así es, muy bien. There are a few, okay.
Ok, de los carros. There are some. Ujú. Sí, puede ser there are some. ¿Y de los parques? There are some parks. Sí, ajá, there are some parks. Ujú. Listo. Ok, muy bien. Entonces, look at the table, then say sentences out loud, using a few, some, and lots of. Ve la tabla, después di los enunciados en voz alta usando unos pocos, algunos o muchos. Ok. Como diría, aquí nos muestra el ejemplo, ¿no? In Greenpoint, there are a few buildings and a lots of people. En Greenpoint hay pocos edificios y mucha gente. Aquí, ¿cómo lo dirían? Uh-huh. En el árbol hay pocos pájaros y algunas manzanas. ¿Cómo lo diría en inglés? In the tree, there are a few birds. Ajá, birds. Uh-huh. Sí, y después. Some apples. Así es, muy bien. And lot. No, no, No no hay. hay. No, no hay. No hay mucho de nada. Ok. Tree, there are few birds, some apples, and some apples. Ok. Aquí, en la segunda. En el mar hay poca gente y muchos peces. Ay. In the sea, they are a few people Uh-huh. and lots of fishes. Fishes solo es plural si estás hablando de dos especies distintas, ¿no? Que quieres especificar, obviamente. Está el pargo y el tiburón. Ahí sí dirías fishes, pero cuando es como los peces en general, se queda como fish. There are a lot of fish. Uh-huh. Okay. Uh-huh. In the sea, there are a few people. Uh-huh. Uh-huh. O menos que sean gente pescado, como en Veracruz. Bueno, pues, a ver. Ahí está. Y in the countryside, la última. En la parte rural hay algunas personas y muchos árboles. ¿Cómo lo dirían? Ajá. O si lo quieren poner en el chat, adelante. Veo que no está tan difícil, es bastante sencillo. In the countryside, there are some people and lots of trees. Trees, ajá. Lots of trees. Muy bien. In the countryside, there are some people, lots of trees. Muy bien, ok.
Nada difícil, ¿verdad? Todo entendible. Ok. Todo sencillo, todo entendible, muy bien. Ahora vamos. Ay, me salté uno. Así. Sí, es esto. Aquí está, aquí bien reasons. Ok. Dando razones. Use the conjunction because to give a reason for something. You can also, for something. You can also use because to answer the question why. Entonces, dando razones. Usa la conjunción por qué para dar una razón para algo. También puedes usar por qué para responder a la pregunta ¿por qué? Key language using because. Clase de lenguaje usando por qué. I live in the countryside because it's beautiful. Vivo en la parte rural porque es hermosa. This is the main clause. Esta es la cláusula principal. Use because before you give the reason. Usa por qué antes de que des la razón. This is the reason. Ok, esta es la razón. Further examples. It's a noisy town because there are lots of cars. Es una ciudad o un pueblo ruidoso porque hay muchos carros. My village is quiet because there are only a few families here. Mi aldea es callada o silenciosa porque hay solo unas pocas familias aquí. The nurse is busy because there are lots of patients. La enfermera está ocupada porque hay muchos pacientes. Esta enfermera está actual desde el COVID. Entonces, ¿alguna duda ahorita? ¿Sí le entienden esta parte? ¿Nada complicado? Ninguna. Ok. Muy bien, entonces, fill in the gaps using the phrases in the panel. Rellena los las frases, rellena los espacios usando las frases en el panel. I work in a theater because I'm an actor. Okay. Yo trabajo en un teatro porque soy un actor. Ahora la primera. She lives on a farm because. ¿Por qué viviría en una granja? Sí, en una granja. I'm a gardener. Bueno, she's a farmer. Esa sería la respuesta, porque ella es una granjera. She works in a hotel because. Ella trabaja en un hotel porque. She's a receptionist. Sí, muy bien. She's a receptionist. Bien, no sé, tachando las que ya usamos. Farmer, receptionist. Ok. ¿Qué seguiría? They get up late because. Ellos se levantan tarde, ¿por qué? Adelante. ¿Se les ocurre? They are students. Students, ajá, así es, porque son estudiantes. Mira, creo que venía con apóstrofe. Bueno, they're students, ajá. Muy bien. La siguiente, ¿qué sería? We work with children because. Nosotros trabajamos con niños, ¿por qué? We're teachers. Así es, muy bien. We're teachers. ¿No comes lonche por qué? ¿Por qué no comerías?
¿Qué se les ocurre? It's quiet. No, because you are busy. Estás ocupado. Ujú. O sea, así no como porque estoy ocupado, ¿no? Ujú. Ujú. Vamos con you're busy. Ok. Bien. La sexta, I work outside because trabajo fuera porque I am a garden. sí, I Gardener. am gardener. Ajá. Sí, no porque eres un jardinero, es porque eres el jardinero, ¿no? La jardinera. Sí, because I'm a gardener. Ok, muy bien. Y my parents go to the countryside because mis padres van a la parte rural. ¿Por qué? It's a quiet. It's quiet. It's quiet, es callado, así es, muy bien. Sí, era lo que quedaba, ¿verdad? It's quiet. Ok, muy bien. Ok, perfecto. ¿Se les está dificultando o qué tal se sienten con esa parte? Siento que es muy parecida al español, ¿no? Sí, sí, está bastante, digo, la ventaja de tener el mismo idioma, de la misma macrofamilia, pues, que son los indoeuropeos o, bueno, o lenguas europeas y es más rápido, pues, o sea, tampoco todavía están para tanto. Así que, pues, eso ayuda a que se parezca bastante, sí. Y luego, pues, si ven, o sea, muchas palabras, bueno, muchas cualidades que adoptaron del latín y del francés, así que eso ayuda bastante a que podamos entender. El inglés, como siempre lo decimos entre mis amigos, es como un español reducido, la verdad, es mucho más sencillo, pueden aprenderlo muy rápido. Así que, pues, no se preocupen, digo, créanme que sí, yo creo que para fin de año sí van a estar hablándolo bastante fluido, no se preocupen. Hasta ahorita ya han empezado a explorar más que películas, libros, música. No sé ustedes. Bueno, ahorita me dicen, vamos a cortarlo aquí porque ya se está acabando la sesión y los veo en 5 minutos, ¿sale? Sí, profe. Sale, pues, ya está. Ok.